Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso capuchino, sacerdote católico. Y aquí estoy con ustedes con mucho gusto, siguiendo el tema que explicábamos, comentamos la semana pasada. Estamos en el programa Seguidores del Camino y dentro de este título general estamos explicando una serie de temas o catequesis que bajo el título más concreto de Encuentro y Seguimiento de Cristo en la Iglesia. Bueno, dentro de esta serie de temas ahora vamos a comenzar a estudiar un poco algunos temas del Antiguo Testamento que, como vimos ya en temas pasados, ahí como el tema 13 o 14, pues son figura de nosotros, de nuestra historia de salvación, como San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. El día pasado comenzamos a estudiar la figura e historia de Abraham y nos quedamos en el capítulo 16, vimos el nacimiento de Ismael, que según Sara y Abraham sería el modo como ellos podían cumplir la promesa que Dios les había hecho de tener un hijo, ¿verdad? Una descendencia. Bueno, pues vamos a ver. Y pues bueno, ya vimos que no era ese el modo como Dios quería hacerlo, porque su gloria no se la quita nadie, y ese es algo muy importante que aparece pues en el Antiguo Testamento sobre todo. Entonces, después de ese desliz de Sara y de Abraham, pues viene el capítulo 17, donde se habla de una alianza que Dios va a hacer, de la alianza propiamente, que Dios hace con Abraham para comprometerse una vez más a concederle lo que le ha prometido, y es a través de la circuncisión. Nos dice el capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así, por mi parte, he aquí mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Y sigue. Guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. Toda tu posteridad, todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Bueno, sigue describiendo todo esto y vamos adelante. Dice, dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y ella también te dará un hijo. Ella también te dará un hijo. La bendeciré, se convertirá en naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior, ¿a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo?
Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios, sí, pero Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que lo bendigo, lo hago fecundo y le haré crecer sobremanera. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años, Ismael su hijo era de 13 años. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Qué bonita historia, ¿no? Bueno, pues aquí viene Dios a confortar a Abraham en esta espera, que ya tiene 25 años, y bueno, pues ya le dice que el próximo año le va a nacer el hijo prometido, serás padre de una muchedumbre. Bien. Ahora pues viene otra historia que viene a conformar o a fortalecer estas promesas que Dios le ha hecho con esta alianza que ha establecido con él y que Abraham la ha aceptado a través de la circuncisión. Es la teofanía que se llama de Mambré. Muy bonita, pues, como Abraham está ahí descansando y ve que llegan unos extraños y cómo los recibe. Vamos a leerlo. Apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor, ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. Entre paréntesis, y Corgüello tiene un canto muy bonito narrando esta teofanía de los 3 jóvenes. Hacía calor aquel día. Comienza el canto cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. Lo pueden encontrar en YouTube. Seguimos con la historia. Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo, apresta 3 arrobas de harina, desémola a masa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, dijéronle, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí está en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti, pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara se rió para sus adentros y dijo, ahora que estoy pasada sentiré el placer y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham,
¿Cómo así que se ha reído Sara, diciendo seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que sí te has reído. Bueno, un poco revuelta está la historia, pero literariamente, pero hermosa historia de cómo Dios se le manifiesta a Abraham. Si se fijan, pues ahí se van intercalando el plural con el singular. Unas veces son los tres jóvenes, otras veces es él que habla. Se le apareció Yahvé. Pues resulta que esa aparición es a través de los tres jóvenes. Una historia muy bonita y que ha dado origen en la iconografía religiosa a, a ver en estos tres jóvenes una imagen preludio de la Santísima Trinidad. Tenemos el icono famoso ruso de los tres jóvenes sentados a la mesa, que se ha tomado también como el símbolo de la Eucaristía y de la comunidad cristiana. Bien, pues con esta experiencia obviamente se supone que quedaron muy confortados Abraham y Sara, aunque al principio en el capítulo anterior habíamos visto a Abraham que se reía cuando Dios le decía que al año siguiente iba a tener un hijo, y en este caso es Sara la que se reía diciendo, bueno, ya está bien de bromas, porque ya llevamos mucho tiempo y no son más que promesas. Bueno, en este mismo capítulo se cuenta la intercesión de Abraham en favor de Sodoma y Gomorra, que desde el punto de vista bíblico, pues, y de la fe se ve como pues, una cercanía ya, una experiencia muy cercana, interpersonal entre Abraham y Dios, que se atreve a interceder por estas ciudades que pues, eran ciudades símbolo del pecado, que después son destruidas por el fuego, donde vivía Lot, pero Lot eh, es liberado, así lo cuenta el capítulo 19. Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose el rostro en tierra dijo, señores, por favor, desviaos hacia la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron, no, haremos noche en la plaza, pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. Bueno, y pues pone de relieve la corrupción de Sodoma, diciendo que no bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Bueno, y así nos llegamos al capítulo 21, donde se nos narra, ya nos quedan estos dos capítulos, espero poder concluir en este espacio, el capítulo 21, donde se narra el nacimiento de Isaac. Dice, Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. Ahora sí que se podía reír de alegría, no de
de ironía, como en el capítulo anterior. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Bien, entonces, bueno, a continuación, pues dice cómo pues ya no podían convivir, Sara con Agar, la esclava de quien había nacido Ismael, así que la despidieron de la casa, ¿no? Y ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente a distancia, como de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del chico en donde está, arriba. Levanta al chico y tenle de la mano porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico que se hizo mayor y vivía en el desierto y llegó a ser gran arquero. Vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Bueno, y pues ya va creciendo la familia y en el capítulo 22 pues vamos a escuchar algo dramático que es el final, no de la historia de Abraham, pero sí de esta primera parte de Abraham, eh, de preparación para ser el patriarca por excelencia del pueblo de Israel. Ya después hay otros capítulos, otras historias. En este mismo libro del Génesis, hasta la muerte de Abraham, no es mucho, sucede en el capítulo 25, pero nos quedaremos aquí con este capítulo 22 que espero lo podamos concluir ahora en estos minutos que nos quedan. Les leo el texto porque pues, es muy importante. Cuando lo escuchamos así, teniendo en cuenta de qué se trata, le sacamos mucho jugo y entendemos digamos, lo tremendo, lo grande, lo maravilloso que es Abraham en este sentido, como padre de los creyentes. Dice el capítulo 22, después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Bueno, ciertamente que pues, esto es una narración eh, pues muy antigua y con una moral que no es la moral nuestra, ¿verdad? Cristiana. Por ejemplo, pues dice que Dios tentó a Abraham. Santiago en su carta nos dice que Dios no tienta ni puede tentar a nadie, porque tentar significa es inducir al mal, ¿no? Sucedió que tenemos que poner Dios quiso probar a Abraham, ¿no? Y entonces le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria, y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Fíjate, primeramente, toma a tu hijo. No le dice toma a uno de tus hijos, sino a tu hijo. Era el único que tenía. A tu único. Al que amas. Subrayando, pues claro. Esa unión afectuosísima que debía de tener Abraham con Isaac, que era el futuro de su vida. Y vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Sí, también aquí
En este elemento del que yo te diga, pues podemos descubrir el factor de fiarse de Dios. Vete, sal, así como antes le había dicho, sal a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Este detalle es importante dentro del camino de la fe. No necesitamos saber a dónde vamos a llegar. Lo importante es fiarnos de Dios. Cuando caminamos agarrados a la fe, cuando caminamos agarrados a la obediencia a Dios, no importa hasta dónde vamos a llegar. El Señor nos mostrará allí, donde yo te diga. Bueno, pues levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho, más o menos, al país de Moria, pero no le había dicho exactamente en qué lugar. Al tercer día levantó Abraham los ojos, y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos la adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham. Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé, provee, de donde se dice hoy en día, en el monte, Yahvé provee. Bueno, pues esta es la historia, sigue adelante, sigue la historia un poquito todavía, hasta unos cuantos versículos más, pero hasta esto es lo más importante. Esta es la prueba de fuego, diríamos, de Abraham. Ya con esta prueba ya, digamos que ha llegado a su madurez, a la madurez de la fe, a la madurez de la disponibilidad ante Dios, a la madurez de su confianza en la providencia de Dios y la madurez, en otras palabras, para tener una relación verdadera, digna de este Dios tan grande que ha dado sentido y futuro y horizonte a su vida. Fijémonos, ¿no?, cómo es el drama que supone y el niño y cómo Dios pues lo lleva a un sitio desconocido, solitario, y todo es entre él y Dios. Dios nos conduce a la soledad en ciertos momentos de nuestra vida cuando quiere manifestársenos de alguna manera así fuerte. Así que tengamos cuenta. Sabemos concretamente que nuestro Papa Francisco también tuvo esta prueba un año antes de ser Papa. Había ya dejado de ser arzobispo cardenal de Buenos Aires y pues, los superiores le dieron la oportunidad de seguir en la compañía, pero lo mandaron a un sitio alejado y sin ninguna relevancia,
pues haciendo una vida sencilla, retirada en un ministerio apostólico, pues también sin mayor relumbre. Y pues ese año, obviamente que para él fue un año de purificación, de retiro, de profundización de su camino de fe y pues desde allí el Señor lo llamó ya en el siguiente conclave para ser elegido papa y vivir esa experiencia, pues diríamos, sublime y la más alta experiencia de comunión con Cristo en el servicio a la Iglesia como Papa Francisco. Bueno, pues estemos preparados, que nuestra fe realmente no sea una fe doctrinal simplemente, ni una fe moral, sino una fe existencial. Una fe doctrinal es la que se concentra en creer las enseñanzas de la Iglesia o del credo, y una fe moral es la que se concentra en cumplir los mandamientos y ser buena persona, como decimos, que no hace mal a nadie, mientras que la fe existencial es esa fuerza interior y esa luz interior que nos guía, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, sea como sea, siguiendo el ejemplo, la inspiración de Jesús, siguiendo en este caso la inspiración también de este hombre, padre de los creyentes. Por eso decimos que es importante estudiar estos casos, porque ellos nos inspiran también en lo que puede ser nuestro camino de fe, que es lo que Dios nos puede pedir lo más, eh, lo más extraño en nuestra vida. Y cuando estamos preparados con la fe, pues sabemos discernir, sabemos distinguir que Dios está ahí presente y vivir una experiencia de vida cristiana que puede estar sumida en contradicciones, no solamente en contrariedades. Que Dios nos puede pedir el negar ciertas cosas que para nosotros son muy importantes, como le pide a Abraham que reniegue de su hijo a quien lo ama tanto y que es la esperanza de su vida. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros nuestra seguridad? ¿Dónde podemos nosotros? A veces se dan experiencias muy dolorosas en la vida, pérdidas muy importantes en la vida de personas muy queridas, de pruebas muy duras en la vida cristiana, tanto para laicos como religiosos, sacerdotes. Bueno, pues esas pérdidas muy dolorosas pueden ser experiencias de fe donde tenemos que saber decir como Abraham: Yahvé provee en el monte, Yahvé provee. Ese monte es la réplica del monte donde Jesús también va a dar su vida, el monte Calvario, donde ahí Dios también se muestra a Jesús y lo conforta y lo fortalece para llevar a cabo ese misterio pascual hasta sus últimas consecuencias. Jesús muere, pero Jesús no es abandonado y Jesús pone su vida en las manos de Dios y muere tranquilo porque todo se ha cumplido. Por eso al tercer día resucita. Claro, Dios no actúa, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Tenemos que saber también discernir todo eso y dejar a Dios ser Dios en nuestra vida y nosotros decir cada día: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, habla, que tu siervo escucha. Pues que todo esto nos sirva a nosotros para discernir nuestro camino de fe y, como les he dicho, vivir una fe encarnada en nuestra vida, en las circunstancias de nuestra vida, que nos dé la capacidad de vivir como Jesús, pendientes de la voluntad de Dios, del plan y del modo como Dios quiere hacer las cosas en nuestra vida para su gloria y para el bien de los hermanos, de las personas
con las que vivimos o para las que vivimos. Pues es todo por hoy. Paz y bien.